Hola, ¿cómo estás, mi estimado Eduardo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Me escuchas bien? Sin problemas. ¿Y tú? ¿Me escuchas? Excelente. Ok. Oye, pues habíamos planeado una sesión Ajá. para platicar sobre la importancia del uso del condón, aprovechando que ayer pues fue el Día Internacional del Condón y hoy es el Día del Amor y la Amistad. Para fomentar esta parte de la cultura de la prevención, eh, pues ahorita todos estamos muy habituados con el tema del cubrebocas, traerlo puesto para todos lados, saber que es una manera de evitar la propagación de un virus que pues en México ha cobrado la vida de más de 150,000 personas. ¿Tú qué nos puedes compartir acerca de la importancia del uso del condón? Sí, bueno, pues precisamente también creo que podríamos hacer un símil en cuanto a la situación, ¿no? De pronto pensamos en el uso del condón como algo que nos ayuda a prever quizá embarazos o a prevenir embarazos. La realidad es que sí, o sea, el uso del condón es útil, el método quizá más útil o de los más útiles para la prevención de embarazos, hablando de los métodos temporales, ¿no? Porque hay métodos definitivos que, bueno, su efectividad es pues, prácticamente total, ¿no? Sin embargo, se nos olvida que el uso del condón no solo nos ayuda con la prevención de embarazos no deseados o no planeados, sino que el condón es el único método anticonceptivo que también nos ayuda a prevenir infecciones de transmisión sexual, ¿no? Porque de pronto para el embarazo podemos usar estos métodos definitivos, si fuera el caso, pero eso no nos exenta de poder contraer alguna infección. Y de pronto hay como muchos mitos con respecto al uso del condón, ¿no? Del por qué no se usa condón, que tienen que ver con una serie, creo, también de cuestiones sociales o de ideas que se han venido como reproduciendo y fortaleciendo con el paso del tiempo, ¿no? De pronto creo que por ejemplo, para las mujeres es un poco más complicado, exigir el uso del condón que para que un hombre que diga que quiere usar el condón, ¿no? Que la verdad es que la mayoría de los hombres omiten eso en muchas ocasiones. Y esto que te decía de las mujeres, decía también hace un momento que tiene que ver con algo social em, porque empezamos a catalogar y empezamos a poner etiquetas, ¿no? Empezamos a hacernos idea de por qué una chica puede traer condones en la bolsa, por ejemplo, y por qué una chica te exige el uso del condón. Y entonces vienen una serie de ideas a nuestras cabezas eh, que implican una situación de juicio y que implican también que de pronto ellas, por algunos temores, empiecen a dejar de pedir el uso del condón, ¿no? Y en ese sentido creo que es algo bien importante tomar en cuenta porque eso trae muchas consecuencias. De pronto, si hablamos, dijéramos, de los males del menor, quiero decirlo así sin demeritar ninguna situación, de un embarazo, ¿no? Pues también, generalmente, ¿a quién se le queda la responsabilidad del proceso de embarazo y luego del hijo o de la hija? A la mujer, ¿no? Decíamos, los hombres tenemos, y no porque sea lo ideal o no porque esté bien, lo voy a decir así, sino tenemos como esa facilidad para de pronto decir, pues me desentiendo, me desaparezco y bye, que es algo que sucede mucho más frecuentemente de lo que pensamos, ¿no? En el caso de las mujeres, no. En el caso de las mujeres, están ahí, se tienen, a veces no es tanto que quieran, sino se tienen que hacer responsable de la situación y les toca aventársela sola, ¿no? Y entonces decía que de los males el menor, porque bueno, ahí está, es un embarazo, es un hijo, una hija. En la actualidad hay algunas formas que cada vez están siendo aceptadas legalmente, pero bueno, en otros casos te implica infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y hablemos de herpes, y hablemos del papiloma, y hablemos del VIH, y hablemos de la cándida, y hablemos de una serie de enfermedades que están ahí, de infecciones que están ahí, y que de pronto ni siquiera las conocemos,
y pensamos que no nos puede dar. O pensamos que, no sé, hay muchos mitos, por ejemplo, si, si no termino adentro, no hay riesgo, cuando la realidad es que hay una serie de fluidos y hay una serie de situaciones que nos ponen en riesgo por el simple hecho de que exista una penetración a través de cualquiera de las vías, ¿no? Y me refiero a que puede ser vaginal, anal, oral y demás, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta eso y tomar en cuenta que de pronto para el no uso del condón también existen una serie de mitos, de creencias, de elementos, ¿no? Por ejemplo, de pronto esta idea de decir lo que te decía, no, pues es que no termino adentro, me salgo antes. Bueno, quizá, y que también eso no nos asegura nada, se puede prevenir un embarazo. Y digo no nos asegura nada porque está comprobado que este tipo de métodos no son eficaces, no son funcionales para prevenir embarazos. Pero te decía, eso no implica que no pueda existir la transmisión de alguna infección de transmisión sexual. Por otro lado, este mito de que, me lo pides porque seguramente estás con otras personas, ¿no? Claro, sí, sí, En el sí. cual intervienen como los celos, inseguridades y demás. Y pues no necesariamente. A veces decidimos, y creo que es una decisión, voy a ponerlo como un acto de confianza, el precisamente confiar en la otra persona, confiar en nuestra pareja, ¿no? Pero al final nada nos asegura que haya una exclusividad. Hay muchos casos que llegan en donde hablemos de, es más frecuente en la mujer, ¿no? Llega la mujer y se le detecta que tiene alguna infección. Y entonces dice, pero si solo estoy con mi pareja, ¿no? Pues sí, pero aun cuando tu pareja te dice que solo está contigo, es evidente que algo pasó porque la infección no llega así nada más, ¿no? Y decíamos eso de la prueba de amor y de que si no, y si me lo exiges es porque seguramente puedes estar con alguien más. Y decía, no necesariamente, de pronto creo que protegerme o priorizar mi seguridad no tiene que ver con el cariño, no tiene que ver con el amor y no tiene que ver con la relación que pueda tener con otra persona. Y que a veces eso se nos olvida, lo dejamos un poquito como de lado y, y entonces creemos que no es necesario, ¿no? Hay otro mito que si de pronto no se siente lo mismo, ¿no? Y cuando decimos no se siente lo mismo, bueno, de pronto se nos olvida que hay muchas formas de tener una interacción íntima, una interacción previa a lo coital, si lo coital se volviera tan importante para nosotros, para nosotras. Y entonces, ¿a qué me refiero? A que de pronto pareciera que todo el juego y el acto sexual se centran específicamente en la penetración, ¿no? Cuando existen una serie, decíamos, de elementos para los cuales, por supuesto que también hay que tener cuidado, ¿no? Pero decíamos, para esto del no se siente lo mismo, quizá también deberíamos ser flexibles en términos de querer experimentar otras cosas, otras alternativas. Al final también existen condones, pues de muchos tipos, ¿no? Y que existen que si los que tienen aroma, que los que tienen sabor, existen algunos que en la oscuridad se ven como si fueran, dijeran fosfo, fosfo, aprovechando, ¿no? El tema. Entonces, Sí. o sea, como que brillan en la oscuridad, algunos que son mucho más delgados, algunos que tienen textura, algunos que incluso pareciera bueno, vienen como decorados y entonces parecen un tatuaje, ¿no? Entonces, a eso me refería en un principio con esto de la posibilidad de jugar, con la posibilidad de experimentar otras cosas y darnos chance de conocer todas esas posibilidades, ¿no? Existe también un mito, por ahí, ya hablamos del que no se siente igual, existe por ahí también el mito de que no nos queda de pronto, ¿no? O algunas personas dicen, es que me aprieta. Dices, bueno, La pues presunción. claro, 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 ¿no? Que también ahí hay una serie de cosas. Y no lo creo porque en realidad la capacidad de expansión que tiene este material, bueno, pues también es importante, es interesante. Creo que podemos encontrar, incluso si hay por ahí unos que vienen un poquito más grandes y demás, por aquello de que pues quieras presumir cuáles, de cuáles usas,
¿no? Pero bueno, si hiciéramos un experimento y metiéramos incluso el puño en un condón, cabe perfectamente. Entonces, eso del me aprieta también es un mito, es un pretexto, ¿no? Algo que en algunos casos puede existir es esto de que genera alergias, ¿no? Y sería una alergia al látex. Para eso, también existen algunos condones que no están elaborados de látex, están hechos de otros materiales y es importante, pues sobre todo, conocer estas posibilidades porque, bueno, ahí también ya viene un tema de salud, ¿no? Pero cuidando esa parte de la salud sin descuidar la otra, que es de la que hemos estado hablando, ¿no? Existe también el condón para mujeres, ¿no? Lo que se le ha denominado como el condón femenino, ¿no? Que también tiene como todas estas características de las que hemos hablado, ¿no? Y me refiero a todas estas características de que también ayuda a prevenir una serie de infecciones, que también sirve para poder tener otras prácticas sin que estas prácticas sean de riesgo. Y bueno, es importante que las podamos conocer para que podamos cuidar de nuestra salud. Se me olvidaba, de pronto dicen que, bueno, que el uso del condón, pues es caro, ¿no? La verdad es que también un montón de centros de salud, un montón de asociaciones y demás te regalan los preservativos, te regalan los condones para, bueno, pues para que tu economía no se vea afectada y que deje de ser también un pretexto para el no uso del condón. Y nos hemos enfocado principalmente en el condón para hombre o en el condón masculino, porque creo que gran parte de esa responsabilidad es de nosotros los hombres usar el condón con nuestras parejas, ¿no? Entonces, creo que es importante que podamos ir concientizando, que podamos ir hablando como de estos temas, además de una manera como muy cotidiana, muy natural, porque las prácticas eróticas que tenemos, las prácticas coitales, bueno, son muy comunes, ¿no? Y entonces es importante que a partir de eso que es tan común, que todos, todas, en algún momento determinado de nuestra vida lo hacemos, ¿no? Bueno, sepamos cómo hacerlas sin que nos pongamos en riesgo. Porque te decía, a veces, y las estadísticas también lo dicen, ¿no? En el caso de las personas infectadas con VIH, hay lugares en donde las personas infectadas son amas de casa, son mujeres, y no porque no porque hayan sido infieles o echado de esma, como luego decimos, no, 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 sino porque precisamente son quienes confían en sus parejas y sus parejas no necesariamente son las más fieles o las más exclusivas. Entonces, desmitifiquemos que de pronto yo pido usar condón porque me quiero ir a echar relajo a otro lado, ¿no? Desmitifiquemos que el hecho de que se lo pida a mi pareja tiene que ver con que no le quiera, con que no confíe, más bien tiene que ver con que estoy buscando formas de cuidarme. Entonces creo que eso es importante tomarlo en cuenta. Pues fíjate que un poquito retomando eso de lo que comentas, ahora es como más común tener este tipo de relaciones abiertas, ¿no? Entonces, muchas personas pues prefieren no tener cierto nivel de compromiso, pero pues van teniendo como muchas parejas y esas parejas a su vez tienen otras parejas. Entonces, si tú vas anclando, pues en realidad tu número de parejas sexuales ya no es uno, dos o tres, ya pueden llegar a ser 15, 20 personas, ¿no? Y pues, aunque con tu pareja actual tú digas, pues ya nos cuidamos o ya nos hicimos algún examen, pues siempre está latente este riesgo precisamente porque tu salud está expuesta en todo momento. Claro, y porque recordemos que en el caso de algunas infecciones como la del VIH, existen algunos periodos de ventana, ¿no? Y entonces sí, a lo mejor yo terminé mi relación anterior hace 2 meses y ahorita estoy conociendo a alguien y se da como esta interacción que puede llegar a ser más íntima y demás, pues bueno, no sé qué fue lo que sucedió hace 2 meses en términos de esto que no es visible y que puede haber ahí la transmisión de algo, dejémoslo así, de algo. Entonces, eh,
ya no solo soy yo en ese momento, sino también la nueva persona con la que estoy saliendo o esa persona a la que estoy conociendo, que hay una situación de riesgo en la que se puede estar colocando, la puedo estar colocando, y creo que es un acto de responsabilidad, ¿no? Decíamos esto de las parejas abiertas, es un tema bien interesante también en algún momento poder hablar de las relaciones abiertas, del poliamor y todas estas posibilidades que decimos que hay en la actualidad, pero la realidad es que han estado presentes siempre, solo Claro. que en la actualidad se hacen visibles, ¿no? Entonces, en la actualidad pareciera que existe un poco de menos temor a nombrarlo, a decirlo, em, pero en verdad siempre han estado ahí, ¿no? La diferencia es que antes se hacía, no se decía, y es diferente. Y sin ahondar como tanto en ese tema, de pronto algunos de los comentarios de las personas en este tipo de relaciones son, pues prefiero decir que quiero una relación abierta y que la otra persona sepa de qué va esto, a decir que quiero exclusividad y terminar poniendo el cuerno, porque entonces ya estamos hablando de otros temas también, ¿no? Claro. Entonces, creo que tiene que ver con honestidad, creo que tiene que ver con que a cada quien, a cada pareja, hay cosas que le acomodan de una o de otra forma y que todas son válidas y que todas son posibilidades, que lo importante es la honestidad, que lo importante es la responsabilidad en la pareja, lo que comúnmente hemos denominado como responsabilidad afectiva en algunos, a partir de algunos autores, autoras, em, pero también la responsabilidad de cuidarme y cuidar a la otra persona, no solo desde lo afectivo, sino de todas las otras formas en que puedo ser cuidado em, y en que puedo cuidar también, ¿no? Entonces creo que eso también es importante que lo volteemos a ver y que por eso el uso del condón es tan importante. De pronto, decíamos, con todos estos mitos que hay alrededor, quizá nos hace falta también un poco aprender a erotizar el uso del condón, ¿no? Y que no se vea como un requisito, como algo tan rígido. Te decía, hay un montón de posibilidades en cuanto a aromas, en cuanto a sabores, en cuanto a texturas, en cuanto a materiales, en cuanto a, no sé, un montón de cosas. Y entonces aprender a jugar un poco con eso. Y que tiene también que ver con las posibilidades que encontramos de interaccionar en nuestras relaciones eróticas, ¿no? Que te decía, desmitificar, y creo que sobre todo eso tiene que ver con nosotros los hombres un poco más, ¿no? Desmitificar que todo está o todo gira alrededor del pene, alrededor o que todo tiene que ver con este falocentrismo del que de pronto se habla, ¿no? Y que tiene que haber una super erección para que haya una muy buena penetración y un montón de eyaculación y que entonces la relación va a estar padre. Porque no necesariamente es así, ¿no? Creo que es bien importante que pueda existir comunicación con la pareja, porque no a todas las personas también nos gusta lo mismo. Entonces, Claro. en la medida en que exista esa comunicación, puedes decirle a tu pareja qué es lo que te gusta y tu pareja puede decirte qué es lo que qué es lo que le gusta, ¿no? Porque de pronto actuamos en la otra persona o hacia la otra persona a partir de lo que nosotros queremos, pero nunca le hemos preguntado si eso es lo que le satisface, lo que le da placer. Entonces creo que es bien importante la comunicación, ¿no? Porque tiene que ver con esto último, sí, pero también tiene que ver con lo que iniciamos platicando. Tiene que ver con esta posibilidad de que yo le diga a mi pareja que quiero que usemos condón, ¿no? Yo hombre que se relaciona con otro hombre, yo hombre que se relaciona con una mujer, yo mujer que se relaciona con otra mujer, yo mujer que se relaciona con un hombre, lo que sea, ¿no? O sea, que podamos decirlo y que podamos externar esta preocupación de cuidar nuestra salud y que la otra persona pueda entender que no tiene que ver con ella. Es decir, que no tiene que ver con que estoy desconfiando y con que no le quiero y con que entonces me estoy haciendo ideas de que tiene una vida allá, no tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, sí tiene una vida, pero no me refiero a esta vida como, ¿sabes? De individualidad que cada quien debe tener, sino con que me estoy imaginando que tiene una vida con otras personas, una vida erótico-afectiva con otras personas. No necesariamente tiene que ver con eso. Tiene que ver con que estoy cuidando mi salud, insisto, y regreso mucho al tema de cuidar y regreso mucho al tema de la salud, porque creo también que es importante que podamos decir
que los números o los índices en términos de las infecciones de transmisión sexual cada vez son más elevados, ¿no? Hay una realidad también que es que las y los jóvenes cada vez inician a edades más tempranas sus vidas sexuales desde esta parte erótico-afectiva o erótica, nada más, no necesariamente tienen que ir juntas. Y en ese sentido, creo que es importante que volteemos a ver desde casa qué es lo que estamos haciendo para que nuestras jóvenes, para que nuestros jóvenes tengan la información, porque no es algo que les podamos prohibir, ¿no? Y con esto no quiero decir que le demos rienda suelta y que, no, no necesariamente, ¿no? Pero no es algo que les podamos prohibir. Es algo que en algún momento de sus vidas van a experimentar, algunos antes, algunos después, creo que lo que nos debe interesar es que algunos con menos información. Y esa es la parte en donde tendríamos que centrarnos, en informar sobre, sí, lo divertido que puede ser y toda esta parte que te decía de la erotización del condón, pero sobre todo en cuanto a lo que puede implicar su no uso, ¿no? Todas estas consecuencias que nos puede traer ponernos, colocarnos en estas situaciones de riesgo. Y sobre todo, ya ves que normalmente, bueno, nosotros como mexicanos vamos al doctor cuando algo duele, algo sangra o algo no está bien. Pero no tenemos como esta cultura de sí hacerte un chequeo general de vez en cuando, solo para estar seguros. Entonces, en este sentido, pues también nosotros acudimos a un doctor cuando ya tenemos algún problema de infección, por ejemplo. Pero, ¿cómo podríamos prevenirlo específicamente en el tema de la sexualidad? ¿Cómo podríamos tener una mejor comunicación con nuestros hijos, a lo mejor? ¿O cómo podríamos tener una mejor comunicación con nuestra pareja para sí llegar a tener una sexualidad plena sin exponer necesariamente nuestra salud? Ok, bueno, aquí ya empezamos a abarcar un montón de cosas. De pronto hemos estado hablando hasta este momento de una partecita de lo que es la sexualidad, ¿no? Y hemos estado hablando principalmente de esta parte erótica, de la interacción erótica con otra persona, pero la sexualidad no es solamente eso. La sexualidad también tiene que ver con mi ser hombre, con mi ser mujer, es decir, con eso a lo que le hemos estado llamando género y que en verdad es bien importante que voltemos a verlo porque desde ahí podemos ver también por qué hay tantas creencias, por ejemplo, en torno al uso del condón y por qué hay tanta negatividad de quizá un poco más del hombre que de la mujer y por qué hay un poco, etcétera, etcétera, ¿sabes? Porque todo esto del género tiene que ver con estas construcciones sociales que hemos aprendido incluso antes de que naciéramos, ¿no? Y cuando te digo incluso antes de que naciéramos es porque antes de que yo naciera, seguramente en mi casa les dijeron, va a ser niño y empezaron a comprar todas las cosas en azul, ¿no? Claro. Partiendo de, ¿no? Y bueno, toda nuestra vida está llena de estos elementos. Por otro lado, también existe la parte afectiva dentro de la sexualidad y que no solamente estamos hablando de una afectividad de pareja, sino cómo voy generando vínculos emocionales con otras personas. Llámese familia, llámese amigos, etcétera, etcétera. Cómo me voy colocando en mis relaciones interpersonales. Por eso te decía que de pronto la parte erótica puede ir de la mano con la parte afectiva, pero la parte erótica también puede no ir de la mano con la parte afectiva, ¿no? Y de la misma manera, la parte afectiva puede ir de la mano con la parte erótica o la parte afectiva puede no estar con la parte erótica. Y entonces yo quiero a alguien, yo amo a alguien, pero no necesariamente porque ese alguien quiera que sea mi pareja o quiero que tengamos onda en este sentido, ¿no? Yo puedo querer mucho a mi familia, puedo querer mucho a mis amigos, puedo amar a mis amigos, a mis amigas, ¿no? Y esa es una parte afectiva. Esa es una parte también que tiene que ver conmigo y con estos elementos de los que estamos hablando, ¿no? Y bueno, hay ahí otro elemento que tiene que ver con un poco más con la parte biológica, que tiene que ver con la reproductividad y, y que no solamente es el hecho, la posibilidad de tener o no tener hijos, ¿no?
Entonces, la sexualidad es un tema en verdad bien amplio, bien interesante, porque nos da un montón de posibilidades de conocer lo que va pasando con nosotros como personas, ¿no? Eh, y poder hablar de esto, no sé, con los niños, con las niñas, desde que son muy pequeños, es interesante. Hay de pronto como este temor de cómo vamos a hablar de sexualidad con niños y niñas, ¿no? Que no se debe. Lo que te puedo decir es que no se habla de la misma manera ni de los mismos temas con niños de 3 años, con niños de 8 años, con niños de 12 años, más grandecitos, ¿no? O más grandecitos. Entonces, también hay cosas que se les van diciendo como de a poco. Por ejemplo, hablar de sexualidad es importante porque hablar de sexualidad es enseñarle o darle herramientas a un niño, a una niña pequeño, pequeña, para que pueda, por ejemplo, estas herramientas para que puedan, por ejemplo, contribuir a su protección o a la protección de estos niños y niñas del abuso, ¿no? Que también es un tema mucho más común de lo que pensamos, ¿no? Desde el hecho de decirle a un niño y a una niña que a esas partes, porque luego decimos tus partes, ¿no? No, que esas partes tienen nombre y que esas partes se llaman vulva y que esas partes se llaman pene, niña vulva, niño pene, ¿no? Desde ahí, ¿no? Y que nadie debe tocarte esas partes que se llaman vulva o que se llaman pene, ¿no? Y que nadie te las debe tocar. Entonces, a partir de ahí, tú le estás enseñando algo sobre sexualidad a un niño o a una niña. Pero si tú le pones otro nombre, porque también ha habido casos, ¿no? Ya hay como de pronto un caso, ¿no? De una niña que decía que le tocaban su galletita, ¿no? Pero pues todo el mundo pensaba en una galleta y pues ella se refería a que le estaban tocando la vulva. Pero en su casa le llamaban galletita. Entonces, pues a nadie le prestó atención o la atención debida a esta niña y estaba sufriendo abuso, ¿no? Entonces, es esa la importancia de poder nombrar las partes, ¿no? Porque también el hecho de no nombrarlas viene de la mano con un montón de situaciones históricas. Y creer, por ejemplo, que la sexualidad es mala, que es pecado, que está mal, porque nombramos todas las partes de nuestro cuerpo menos el pene y la vulva, ¿no? Entonces, a los niños en preescolar les decimos, ¿dónde está tu nariz? ¿Cuáles son tus ojos? ¿No? Y aquella parte nos la brincamos, como si no existiera. Entonces, ponerle nombre es también enseñar sobre sexualidad. Y que esos son los temas que vamos a trabajar en esas edades y que más adelante, con adolescentes, por ejemplo, se van a trabajar otros, ¿no? He tenido la posibilidad de escuchar a compañeras que de pronto dicen, pues es que a mí nadie me habló de la menstruación, por ejemplo, ¿no? Digo, y que es un tema que no vamos a abordar porque no tenemos la experiencia, pero decían, es que nadie me habló de eso. Bueno, pues quizá a determinada edad, por ahí de los 8 o 9 años, es importante que las niñas puedan tener acceso a esa información, ¿no? En el caso de los niños, pues de pronto también como que medio nos decían de los sueños húmedos en algunos casos, pero no sabíamos qué era, no sabía qué implicaba, no sabíamos todos los cambios que venían con eso, ¿no? Y entonces llegas a una etapa de tu vida con algunos cambios que te desacomodan y te mencionaba todas estas partes que componen la sexualidad, porque no te desacomodan solamente en eso, sino de pronto emocionalmente, pues como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando conmigo? ¿No? Como que de pronto no dimensionas y de qué, cuáles son como todos los cambios que te van a traer esos cambios que son visibles, ¿no? Porque hay un montón de cambios que no son visibles, ¿no? Todos esos cambios emocionales, todos esos cambios internos no son visibles, nadie nos los dice, ¿no? Y es por eso que es importante decirlos. Pero eso no se lo vas a decir a una niña de 4 años, a un niño de 4 años, ¿no? Entonces, la educación de la sexualidad, cuando hablamos de la educación de la sexualidad en las infancias, tiene que ver con que podamos ir viendo también que para cada edad hay ciertos temas y que para cada tema hay ciertas edades. Y que esos temas también se van a abordar a partir de las necesidades de las niñas y de los niños, no de mis necesidades, no de mi necesidad de querer informarle, sino de su necesidad de requerir cierta información, ¿no?
Por eso es importante que se hable de sexualidad, porque entonces eso nos permite ir construyendo desde niñas, niños, luego jóvenes, pues toda esta información que nos va a ser de utilidad para nuestra vida adulta en todos estos factores y que implica la sexualidad. Ujú. Em, Podríamos meternos al tema de las diferencias, ¿no? Diferencias sexuales, de las preferencias, de las orientaciones y todo esto. Y también es información importante. No necesariamente porque yo lo vaya a vivir, ¿no? Desde el hecho de, entonces me voy a identificar de una manera diferente, sino desde el hecho de que eso también implica respeto para una persona que puede estar muy cercana a mí y que de pronto no tenemos idea, o quizás sí, del daño que hacemos cuando empezamos a burlarnos, cuando empezamos a estigmatizar, a poner etiquetas, y eso también tiene que ver, ¿no? La educación de la sexualidad, entonces, sí es para nosotras y nosotros, pero también nos da la posibilidad de crear ambientes más empáticos, ambientes de convivencia, llamémosla un poco más sana. O sea, hay que fomentar entonces mucha comunicación con nuestros seres Claro. queridos, con nuestros hijos, con nuestra pareja, para que todo este proceso pues sea mucho más sencillo y en el largo plazo pues también no nos traiga ningún tipo de implicación y ningún tipo de riesgo. Algo Claro, que estabas comentando aquí, pues sí, la salud mental y la salud física de repente la estamos manejando por separado, pero no entendemos que somos uno solo. O sea, claro, finalmente sí tenemos emociones y actuamos con lo que, bueno, con lo que eso nos representa, pero pues también tenemos un riesgo físico. Y aquí, abordando el tema del uso del condón, pues ya nos dijiste que hay, pues ahora sí que para todos los gustos, para todos los tamaños y para todos los colores y sabores. Pero ¿tú crees que, por ejemplo, el hecho de que ahora sean tan comunes todos estos sex shops y tiendas de ese formato ayudan a que tengamos una sociedad más informada o crees que ahí faltaría algo? ¿Qué opinas tú? bueno, creo que son cosas separadas que deberían estar juntas, ¿no? ¿A qué me refiero? A que de pronto en una sex shop no necesariamente vas a aprender cosas, ¿no? Y si aprendes, habría que ver qué es lo que aprendes, qué es lo que te están enseñando. Es como pensar que voy a aprender a interaccionar de forma erótica con mi pareja viendo porno, ¿no? Porque al Pues no. final el porno es una película, hay producción y de pronto a lo mejor lo que vemos en 15 minutos, pues ni siquiera se grabó en una sola sesión, ¿no? Y entonces empezamos a generar cuestiones ahí y expectativas y cosas, y pues la vida no es así, ¿no? O Claro. sea, la vida real, nuestra vida cotidiana no es así. Esto lo saco porque de pronto en la sex shop también encontramos, no todas, pero encontramos que la sexualidad en este ámbito de lo erótico, de la interacción con la otra persona, es un negocio y es un juego y es, ¿sabes? Como algo tan superficial. Puede llegar a ser un juego en el sentido de que sea algo consensuado y que sea de vamos a pasarla bien, vamos a divertirnos, vamos a quitarnos un montón de cosas de la cabeza, pero cuando te decía esto del juego es como eh, que esa información que tengamos de la sex shop sea información que sume, ¿sabes? Información que sume como a esto que te venía diciendo de la educación en la sexualidad, ¿no? Y entonces, si yo establezco, porque también me hablabas de comunicación hace rato, y sí lo dije, pero no le puse el nombre, ¿no? Si yo establezco estos canales de comunicación con mi hijo, con mi hija, ¿no? O con esas personas menores, seguramente cuando lleguen y les oferten estos productos como si fueran maravillas y como que van a hacer por ti lo que nadie más hace y una serie de cosas, entonces digan, sí, pero no. O sea, sí sé que tiene un uso, sí sé que se le puede dar un uso, pero también sé que
tiene que ver también con ciertos cuidados, tiene que ver porque, voy a decirlo de esta manera, hay que tener cuidado con lo que llevamos a nuestro cuerpo, ¿no? Y digo a nuestro cuerpo porque en la sex shop precisamente lo que nos dan son estas herramientas, instrumentos, elementos que podemos llevar a nuestros cuerpos, los cuerpos de nuestras parejas, para experimentar cosas. Sobre todo hay algunos materiales que son mucho más recomendables que otros, ¿no? Porque pueden ser más higiénicos, porque pueden ser más seguros, porque, ¿sabes? ¿No? Hay sex shop también en donde te ofrecen incluso ciertos estimulantes, ¿no? Y también hay que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, que de pronto, por eso decía, de pronto esta parte erótica no es un juego. Y me refiero cuando pongo esa etiqueta de juego o esa palabra de juego a algo que se pueda tomar como tan a la ligera, ¿no? Sí, se trata de divertirnos, se trata de pasarla bien, se trata de conocernos, de conocer posibilidades, dentro de algo que no pueda representar una afección a mi salud física y emocional, como lo decías hace rato, ¿no? Entonces, Ok. sí hay que tener cuidado en a dónde nos acercamos y de qué manera nos acercamos. Ujú. Hay lugares también en donde, o sex shop, he tenido la posibilidad de conocer algunas en donde incluso te dan información de cuál es el material, cómo se usa, para qué sirve. Incluso también venden libros enfocados a lo erótico, enfocados a lo afectivo, enfocados a todo esto que es sexualidad, ¿no? Y hay lugares en donde, pues no, o sea, es precisamente como si fueras a una película porno a adquirir herramientas, ¿no? Entonces, por eso te ponía el ejemplo del porno al principio, lo cierro con este comentario, buscar información que nos pueda ser de utilidad, información que no ponga en riesgo, insisto, nuestra salud. Y cuando hablamos de salud, nuevamente retomamos esto que tú decías. No es solamente la física, es también la emocional, entre otras cosas que ya podríamos platicar en otro. Sí, justo era eso a lo que queremos llegar. Sí difundir información, porque sea información de valor, algo que, como dices bien, que sume, que sí genere pues este proceso de cuidarnos a través de la información que consumimos, no nada más en la sex shop, también en internet, al estar estamos tan expuestos y tenemos tanta información al alcance que realmente pues no toda es de valor, no todo suma, no todo es cierto. Las Claro, famosas fake news, todo lo que está sucediendo alrededor, el tema de las redes sociales, y aquí nos podemos expandir un montón, porque realmente de un solo punto pues estamos como que jalando todo lo que conlleva. Pero ¿qué te parece si empezamos a aterrizar algunas conclusiones sobre la importancia del uso del condón? No nada más es el tema de prevenir embarazos, no nada más es el tema de que lo uso cuando quiera, ¿no? Hay que entender que esto es parte de cuidar nuestra salud, como ahora estamos usando un cubrebocas, como ujú. seguramente tendremos muchos meses más o probablemente todo el año usando un cubrebocas. Eh, ¿Qué nos puedes aconsejar para que tomemos conciencia de que es necesario utilizar un condón para cuidar nuestra salud? Como bien dices, para desmitificar todo lo que está alrededor. ¿Qué nos podrías aconsejar para ya tomar acción? Algo que sea muy sencillo, algo muy básico, pero que ya podamos empezar a hacerlo. Pero bueno, así como aconsejar la palabra me da un poquito de, ¿no? Más bien les podría sugerir o recomendar que piensen en o que podamos pensar en nuestra salud, ¿no? Podamos pensar en la manera en que queremos vivir, y me refiero a si de pronto quiero en verdad durante algunos meses o durante toda mi vida pasármela en citas y consultas médicas para ir erradicando algo que pude prevenir con el uso de un condón, ¿no? Este, y que a partir de ahí, ¿no? Como sugerencias también, en el caso, no sé, de los chavos sobre todo, pues que los condones no se cargan en la cartera, ¿no? Que los condones no se exponen al sol cuando se abren con la yema de los dedos, no se abren ni con los dientes, ni con unas tijeras, ni con las llaves, porque también son muy frágiles, ¿no? Porque los podemos
digamos, como, ay, se me fue la palabra, como lastimar, como, ¿sabes? Los podemos romper, digamos, en palabras más claras, y que a veces una perforación tan pequeña no la vemos, no es visible, pero permite el paso de fluidos, permite el paso de, sobre todo de fluidos, y con ellos, pues todas estas cargas ¿Virales? infecciosas que pudiera haber, ¿no? De la misma manera en que no me voy a poner un cubrebocas, no sé, en algún momento vi en las redes un meme porque era un cubrebocas así tejido de estambre y con, digo, perforaciones, pues igual no voy a usar un condón, un condón que esté roto, ¿no? De la misma manera en que nos sugieren que el cubrebocas esté bien colocado, nariz, boca, bueno, el condón también tiene que estar bien colocado, ¿no? No son reutilizables, ¿no? O sea, no es como que de pronto dicen, ah, bueno, uno sobre otro, tampoco porque eso puede propiciar que se rompan. Entonces, como ir tomando en cuenta todas estas herramientas, ¿sabes? Todos estos elementos para que, insisto, con lo que decíamos en un principio, para que cuidemos nuestra salud, ¿no? Para que veamos como todas estas posibilidades de protección que nos da un condón. Y cuando hablo de protección, hablamos, decíamos, sí de los embarazos, pero también de todas las ITS, infecciones de transmisión sexual, que están ahí, que a lo mejor ni siquiera hemos conocido, hemos sabido de ellas, no hemos escuchado de ellas, pero que están ahí, ¿no? Y que desafortunadamente, pues no son visibles. Y me refiero a yo puedo estar con una persona y puedo verlo bien, eh, ¿no? En este sentido, como se ve sanito, se ve sanita. Pues sí, pero no sé qué onda, pues, ¿no? O sea, no Caras sé qué onda. vemos, ¿no? Exacto. Dijeran caras vemos, infecciones no sabemos, ¿no? Entonces, es importante como que todo eso lo podamos prevenir y para prevenirlo que vayamos tomando como todas estas medidas, ¿no? Es un acto, creo que el uso del condón es un acto de responsabilidad hacia mí y también hacia las otras personas, ¿no? Oye, Entonces, pues pues, eso. muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo, por aportarnos tu conocimiento, por hacerlo de manera altruista. Pues ya estaremos en contacto nuevamente para hacer muchos más videos. Muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. Y pues no sé si quieras decir alguna palabra al final. No, 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 pues solo que consideremos que incluso no se queden también con lo que hayamos dicho en este espacio. Hay mucha información en sitios que sí son verídicos, digamos que no tienen que ver con estas fake news de las que nos hablabas, Raúl. Y bueno, pues es informarnos, buscar, acercarnos a esas fuentes de información que nos pueden ayudar a despejar un montón de dudas que estoy seguro que todas y todos tenemos en distintos momentos de nuestra vida y que en muchas ocasiones no nos atrevemos a preguntar porque, pues a veces por el qué dirán, ¿no? Por todos esos tabús que hay en torno a la sexualidad. Pero bueno, pensemos y veamos también que esto es algo bien común, que esto es algo que vivimos todas y todos y que más bien nos han enseñado que no se tiene que hablar, pero la realidad es que debemos hablarlas, ¿no? Debemos hablarlas para informarnos, para conocer y estar informados va a ayudarnos a tener una vida más, más segura, más plena y seguramente va a ayudar también a que esos vínculos que estamos generando, ya sea eróticos, afectivos, erótico-afectivos, ¿no? Puedan ser también construidos desde una visión y de una forma diferente, ¿no? Muchas gracias, Perfecto. Raúl. Muchas gracias, Eduardo. Que tengas un excelente día. Igualmente, Hasta luego. hasta luego.